el Club Recreativo de Huelva, ARZU, como es habitual, os identificáis con nombre y medio de comunicación y me solicitáis el Comenzamos. Nardi La Fuente, Huelva Televisión. Mister, ¿qué tal? Enhorabuena. Usted que ha trabajado con equipos en periodo formativo, no sé si le ha llamado la atención de la propuesta que ha hecho el filial de la Almería hoy aquí, la propuesta y la manera de proceder. No me ha sorprendido porque viene trabajando los últimos partidos, sobre todo los 5 últimos partidos, había dejado ya la línea de 5, la habían optado por la de 4 y sabíamos que ellos hundían muchísimo a sus extremos haciendo casi una línea de 6. Pero no nos ha sorprendido para nada, no nos ha sorprendido y bueno, súper leal y faltaría más que yo cuestionara las labores de José María con mucha más experiencia que yo en este caso. Él sabe muy bien lo que tiene entre manos. Pero no nos ha sorprendido la Almería. Sí es verdad que ha sido un partido de resistencia para ellos y yo creo que de tener mucha cautela nosotros, pero había un riesgo que teníamos que asumir, que era que pudiéramos tener alguna contra, como así ha sido en la segunda parte, sobre todo, que han llegado con 2 ocasiones muy claras, pero era un riesgo que teníamos que asumir si queríamos tener mucha gente por delante de balón e intentar amenazar esa línea de 6. Entonces, bueno, muy orgulloso del partido, de mi equipo y de cómo se ha llevado. Sí es verdad que bueno, que se ha hecho tardar el gol, como en algún que otro partido, pero el plan de partido se ha seguido a como lo teníamos planeado. O sea que sabíamos perfectamente lo que nos íbamos a encontrar enfrente. Mister, ¿qué tal? Miguel Barroso, Huelva FM. Enhorabuena por el triunfo. Gracias. Y yo creo que una de las principales virtudes que, por lo menos yo destaco de este equipo, del equipo que tú diriges, es algo que igual puede chocar la grada, ¿no? El tema de ir a por el partido, lo típico eso de ir a por el partido. Este equipo está lleno de paciencia y eso es una virtud enorme la que tiene este equipo. Es que es importante el no sentirnos con ansiedad y yo creo que el equipo nos está transmitiendo eso. Transmite orden, transmite una idea de saber cómo llegar y eso a mí me genera confianza porque se trabaja, es lo que se trabaja. Y no es fácil cuando sientes también bueno, que la grada pues piensa que es normal, que apriete un poquito. El equipo se siente apretado por mí y yo me siento apretado por la gente, yo lo siento. Pero al equipo no le falta esa tensión, ¿eh? El equipo yo creo que está muy capacitado, hoy hemos demostrado esa paciencia. Mira, en datos, en la primera parte yo les decía que teníamos que tener tranquilidad. Hemos terminado por banda izquierda con 14 centros a área. Es verdad que por derecha nos ha costado un poco más y no hemos tenido esa claridad. Pero claro, había un riesgo, que dejábamos mucho espacio y cuando Iker Burgos, que ha mantenido muy bien a su equipo, sobre todo en referencia, aguantaba, era un duelo muy difícil para José Carlos Ibonaque, pues cuando ha sido ganador de esos duelos, si no ha sido por falta táctica, pues haya sido porque ha descargado bien y ha aguantado bien a los centrales, pues nos ha hecho daño y a ese espacio, con un marciano que tenía muchas piernas, pues era previsible que en alguna nos pudieran pillar, pero bueno, lo asumimos. Dentro de ese riesgo, yo creo que el partido estaba en atacar por fuera, en ser profundo, con laterales altos y creo que eso lo hemos hecho bien, más allá de que después el acierto en contactar en los centros, pues no hemos tenido esa fortuna, o ese acierto, ese talento que nos hacía falta para encontrar un rematador. Pero muy contento con la proyección ofensiva del equipo. ¿Qué tal, Arthur? Enhorabuena por la victoria. Dentro de la primera mitad, porque creo que la segunda ha sido otra cosa, el partido estaba más roto, más abierto, pero en la primera mitad os he encontrado un equipo que puede gustar más el planteamiento o menos, pero lo que pretendía lo ha hecho bien, que ha sido cerraros los caminos. Aún así habéis tenido la posibilidad de entrar, sobre todo por banda izquierda, pero a falta esa precisión en los centros. También me pregunto yo hasta qué punto tenéis después jugadores que realmente te puedan ir al remate fuerte, porque por ejemplo ha habido un par de centros buenos a los que Xavi no ha llegado, etcétera. Hemos hablado alguna vez de la falta de envergadura, creo que habéis tenido 7 saques de esquina en la primera mitad, pero no termináis de sacarles partido. No sé si eso es algo que realmente pueden mejorar o no.
Las características del equipo son las características del equipo y al final tendremos que encontrar la manera. Yo siempre digo que aunque te falte envergadura, si el centro va bien, conectas. Si tienes un buen centrador y va el balón donde tiene que ir, pues es más fácil de que conectemos. Sí, es cierto que manejamos otros muchos registros para poder sobrepasar a defensas. Pero también hemos percibido que cuando no hemos conectado en esos centros al área, pues hemos optado por más saques en corto, no pasa nada. Movemos un poquito el centro de la portería y tenemos más opciones. Bueno, de eso se trata, de buscar de potenciar lo que creemos que nos puede ir bien y minimizar y hacer mucho menos, pues, o buscar situaciones en las que somos menos ganadores, ¿no? Míster, ¿qué tal? Alejandro Martínez de Telonuba. No sé si tiene techo este equipo o si puede dar más, porque ya son 7 partidos consecutivos sin perder. Estamos hablando de una cifra ya importante en la categoría y el equipo parece que cada vez juega mejor, sobre todo con la pelota, con la posesión. Hay que entender los partidos. Hoy no era un partido fácil. Sobrepasar ese tipo de defensas, ya sabiendo que te van a esperar en bloque bajo, pero sí, me supongo que tendremos. Yo quiero que el equipo siga mejorando, pero en fase ofensiva estamos dando un gran nivel. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el tener esas porterías cero tampoco es fácil, ¿eh? O sea, que el equipo, encontrar el equilibrio y después lo que comentaba Fran, tenemos una característica de equipo, unas características de jugadores, intentaremos ponerlo siempre en el escenario que mejor nos convenga. Pienso y estoy convencido que defendiendo lo más lejos de portería, aunque alguna vez estemos expuestos en algún momento, creo que es lo más acertado. Creo que nosotros no tenemos características de buenos robadores o que tapen línea de pase en nuestros extremos. Tienen el talento ofensivo, entonces creo que es primordial el mantener esa identidad de tener esa línea alta. Míster, abro melón. Te hemos preguntado por activa y por pasiva sobre las nuevas incorporaciones, etcétera. Y ahora la pregunta te la voy a hacer al revés. ¿A un día de cierre de mercado estás tranquilo que pueda salir alguien? Ahí ya me dejan, no tengo noticias de que pueda salir alguien. Me quedo tranquilo y satisfecho en cómo va a quedar confeccionada la plantilla, en eso sí, pero no tengo noticias de que pueda salir alguien. Sí. Jesús Naranjo para Sport Huelva. Te quería preguntar sobre la valoración que hace sobre los nuevos refuerzos y la incidencia que puede tener la lesión de David Alfonso en estas últimas horas de mercado. El caso de David, se le ha caído un jugador encima, pues esperaremos valoración, pero bueno, salía cojeando, no tengo más noticias sobre la posible lesión. La valoración, Xavi, yo creo que no era el partido ideal para lo que se ha encontrado hoy, un jugador que es eléctrico, que necesita espacio. Ellos han protegido muchísimo a sus centrales. Queríamos en alguna ocasión que nuestro lateral viniera un poquito más bajo para abrir algún intervalo, pero ellos no caían en esa trampa y bueno, se ha sentido un poco desubicado en algún momento. Después, bueno, en la segunda parte, con la entrada de Aitor y Alex Bernal, había un momento que hemos sentido que perdíamos el centro del campo, perdíamos fuerza, que con el cansancio de Iván Romero y Alex, que ya estaba bajando rendimiento, y hemos decidido volver a meter un poquito más de energía y de fuerza con Vela y protegernos un poco más en ese sentido, dejar a Aitor un poquito más suelto. Yo creo que Aitor es una figura que es muy determinante y sobre todo en esta categoría. Todo lo que intenta, la intención de cada pase, de cada acción que él tiene en mente, pues yo creo que nos va a aportar muchísimo y que va a ser un comedero de cabeza para los rivales. Hoy ha sido muy determinante en el resultado y bueno, David, que en la primera parte ha tenido tanta proyección ofensiva, tantos centros, en algunas ocasiones a lo mejor un poco acelerado. Yo creo que hay que darle tiempo de pequeña adaptación a estos jugadores, pero
pero yo creo que la voluntad, la mentalidad con la que han salido al campo y han rendido, pues me deja satisfecho. Te voy a lanzar dos preguntas en una y te voy a dejar tranquilo ya. La primera, valoración del partido de Adán Benítez. Ha sido su debut con el primer equipo en partido oficial. A mí personalmente me parece que ha estado muy a la altura de lo que se podía esperar, de lo que se le podía pedir. Y por otro, una valoración de cómo llega el Recre a este nuevo tramo de la temporada, viendo cómo está la clasificación. A falta del partido del Águila están en 35, 36, 37, 38.5 equipos y vais al campo del que no sé si va a ser líder o no, pero evidentemente es un rival directo y ya está en juego el Golaverás. ¿Cómo evalúas ahora mismo cómo llega el Recre a este punto? Pues mira, con el tema de Adán Benítez, de un 10 el chaval. Es cierto que lleva tiempo entrenando con nosotros y hoy, cuando se ha dado la opción de que David se veía ya fuera, no hemos dudado en hacer el cambio con Adán, porque podíamos desnaturalizar a la línea de 4 metiendo de lateral izquierdo a José Carlos, pero perdíamos la profundidad y estábamos muy convencidos del plan de partido. Necesitábamos laterales profundos, hemos confiado en él y yo creo que ha hecho un gran partido, porque en la acción donde ha tenido que corregir a un compañero lo ha hecho con tarjeta, quizá un poco justo, ¿no? En esa última acción, no, yo creo que es justa la amarilla, y decidir eso, un jugador tan joven en milésima de segundo, ha sido una acción muy difícil donde yo creo que ha acertado clarísimamente. Y no ha tenido un contrario fácil, tenía a Marciano, donde le estaba haciendo un partido muy difícil a David Alfonso, y yo creo que incluso con una tarjeta ha habido una acción que se ha tirado al suelo que ha sido ganador. El debut del chaval en la categoría y con el Recre yo creo que más que sobresaliente. En el tema que me comentas del equipo, creo recordar que en una de las entrevistas de la rueda de prensa que hemos podido hacer en este tiempo, creía decir que queríamos llegar al Águilas, que creo que cuando llegamos nosotros creo que era el líder, a 9 puntos, creo que puede ser, no sé si ahora mismo me puede fallar la cabeza. Queríamos llegar al enfrentamiento directo con opciones de poder pasarlo o de poder estar cerca de ellos. Yo creo que llegamos, entonces para nosotros es un éxito. Seguramente a lo mejor en un escenario podíamos haber tenido más puntos de los que llevamos. Creo que estamos en una dinámica muy positiva, creo que hemos cosechado muchísimos puntos desde que estamos, hemos consolidado muchas porterías cero, creo que el equipo está creciendo, estamos mostrando estabilidad, entonces yo creo que llegamos en buen momento a esos últimos 13 partidos. Buenas, míster. Sergio Espina para Jugones. A mí me gustaría preguntarle, le han preguntado también los compañeros a Salmerón por esas dos acciones en el área rival, sobre todo la de la primera parte con Alex Bernal. ¿Cómo la ha visto usted desde su posición? Gracias. Bueno, no hemos entrado en esta polémica. Bueno, pues puede ser, es que no las he visto, entonces te estaría mintiendo. No he visto las acciones. Si hubiéramos empatado, pues a lo mejor hubieran sido determinantes. Ahora mismo entrar en ese tipo de valoraciones hasta que no la vea, yo creo que es mejor no hacerlo. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias. Nada, que vaya bien.